noticias que dicen más. Vamos al aire, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Hoy vamos a hablar básicamente de los retos, que no son pocos, del INE, del Instituto Nacional Electoral, hacia la organización de las elecciones de 2018, unas elecciones quizá las más complejas que haya vivido este país desde la alternancia en el 2000, y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Pamela San Martín, consejera del INE. Pamela, como siempre, un placer y el esfuerzo por venir al estudio. No, un gusto estar acá con ustedes. De verdad, un placer. Y por supuesto, Paco Moreno, como todos los jueves, mi querido Paco, un placer tenerte. Pepe, por el contrario, un honor compartir. Catedrático de la UNAM, profesor investigador de la máxima casa de estudios. Si quieren, vamos a arrancar directo con el tema, y quiero empezar con un dato que es demoledor e incluso me interesa porque es anterior a las elecciones de Edomex y de Coahuila, donde, digamos, dejan importantes cuestionamientos sobre la limpieza electoral, y es el último Latinobarómetro: 16% de satisfacción democrática en México, el país que más baja satisfacción tiene con la democracia, y derivado de esto, incluso la altísima, digamos, respaldo que tendrían incluso salidas autoritarias o que privilegiarían el orden respecto de las libertades. Si esto es así, no tengo duda de que el gran reto del INE, tú me corregirás, es cómo van a organizar una elección tan compleja y recuperar la confianza en los procesos electorales, en la limpieza de los procesos y en la equidad de los procesos, que es el tema de los últimos 30 años. Sin duda, el tema de la desconfianza que hay en las instituciones, en la vía democrática, en los partidos políticos, en el actuar de los servidores públicos, es una realidad que el día de hoy tenemos presentes. Tenemos el Latinobarómetro, en el IFE en su momento se hizo lo que fue el informe País sobre la calidad de la ciudadanía, que nos da cifras muy similares, datos muy similares de pues muy poca confianza, de muy pocas redes, muy pocos vínculos por parte de las ciudadanas y los ciudadanos. Y de cara a esta información y tomando en cuenta los procesos electorales que hemos pasado, sin duda podemos hablar de este proceso electoral a la luz de un reto operativo no menor. Y cuando digo no menor, claro, es un eufemismo, porque estamos hablando de una elección presidencial que implica todos los cargos a nivel federal y al mismo tiempo 30 elecciones locales que se estarán celebrando. 8 de ellas tendrán la gubernatura, más la jefatura de gobierno de la 3.400 cargos. Más de 3.400 cargos a lo largo y ancho del país, y esto operativamente con un Instituto Nacional Electoral que a la vez, digamos, se coordina con los organismos públicos locales en estas 30 entidades para organizar tanto el proceso federal como el proceso local de cada una de las entidades. A ver, un doble reto, un reto, digamos, político, déjame decirlo de esa manera porque es la palabra que no encuentro otra, y otra es operativo. Paco, ¿con cuál crees que sea más difícil lidiar? ¿Con el operativo o con el político? Con lo político, absolutamente. Pero por eso no se lo pregunté a la consejera. Pero quisiera decirle algo a la consejera. Manifestarle una absoluta admiración por un trabajo que presenta la señora consejera respecto a las conclusiones del caso News Divine cuando estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Gran proyecto de ley. Y segundo, les voy a citar una frase de Marco Tulio Cicerón: la confianza se asfalta en hechos y se mantiene a diario con pulcritud e integridad para que salgan adelante las instituciones. Y creo que fue hace varios años que lo pone. El reto al que hoy se enfrenta el instituto, la pulcritud y la integridad con la que se desarrollen los consejeros, va a ser el pan nuestro de cada día, desde hoy hasta los próximos 400 días, que podamos ver ya los propios resultados. ¿A qué nos vamos a enfrentar cuando todavía huele a aventura Coahuila? ¿Qué va a pasar con aquellas anécdotas de democracia del señor López Obrador? ¿En qué situación ponemos a una consejera del calibre de Pamela
y quien aparte está responsabilizada del tema preciso de la televisión y de los tiempos y de los espacios. Tomo tu intervención. Hechos es lo que quizá es una palabra que puede servir de rumbo hacia cómo ir hacia adelante. Y ahí tengo algunas preguntas. Me imagino que las últimas elecciones, lo mencionaba Paco, dejan experiencias en asuntos que me parecen claves, Pamela, en la operación de una elección tan compleja. Una, por supuesto, es lo que se vivió respecto del retraso del escrutinio y cómputo en Coahuila. Pero también está el tema del diseño de la documentación, si va a seguir siendo central, si lo va a hacer el INE o si lo van a hacer los OPLES, ¿no? Los OPLES. Tienes también broncas como se presentaron en los conteos rápidos, en los PREPs. Esa clase de errores, incluso hasta el conteo, cosas que francamente pensamos que estaban superadas, como el sistema informático para separar actas, las que son recibidas de las que son computadas, etcétera. Estoy hablando solamente de algunas de las principales anomalías que fueron denunciadas durante el proceso electoral, y esas generan muchas dudas. ¿Cómo le van a entrar? ¿Qué experiencia les dejó esto? Yo te decía, tenemos por un lado la parte operativa, que es de la que tenemos que aprender mucho de las elecciones de este año, de esta dificultad efectivamente de la coordinación con los organismos públicos locales, pero ya tenemos bastantes experiencias, ya tenemos la experiencia del 15, ya tenemos la experiencia del 16, del 17, precisamente para tomarla como aprendizajes y para poder establecer mecanismos que eviten que se den circunstancias que sin duda generan pues muchas dudas y mucha desconfianza. Los casos que pone sobre la mesa, el conteo rápido en el estado de Coahuila, digamos, la baja ingesta de actas al PREP también en el estado de Coahuila, y ahorita se están tomando las medidas precisamente para poder generar mejores condiciones a garantizar que esto no nos ocurra en estas elecciones. Se está discutiendo si el propio INE es quien realizará los conteos rápidos de todas las entidades que tengan elección a gobernador, por ejemplo, y la jefatura de gobierno. Centralizar el conteo rápido, porque al final del día la recopilada de la información la realizan los mismos funcionarios, que son los capacitadores asistentes electorales, que estarán en las casillas el día de la jornada electoral. Y vamos a tener... que incluso cuando sale la información de los preps estatales y los conteos rápidos, ¿pasa primero centralmente? No. Lo que hace es por un lado está el PREP y por otro lado está el conteo rápido. El PREP es que se lleve el acta y se digitalice, ya sea mediante una imagen que se manda desde casilla, o porque llega al Consejo Distrital o Municipal y ahí se digitaliza para que se capture y podamos tener la imagen del acta. Otra cosa es el conteo rápido, que los datos se recaban telefónicamente desde la casilla. El capacitador asistente electoral desde la casilla transmite los datos. Cuando ha sido conteos rápidos locales, por supuesto se le transmite a la autoridad local, no pasa por el Instituto Nacional Electoral. Pero los funcionarios, los capacitadores que realizan esta transmisión telefónica, la pueden hacer directa. Se puede hacer ante el instituto, se puede hacer una muestra que contemple tanto lo necesario para la elección federal como para las elecciones locales en estas entidades donde se estará eligiendo la gubernatura o la jefatura de gobierno, y entonces ahí poder tener un control mayor para el dictado de estos resultados. Por lo que hace a los PREPs, estos sí lo estarán realizando en cada una de las entidades. Estamos verificando qué medidas se tienen que... 30 PREPs. Habrá los 30 PREPs locales más el PREP federal. Claro. Que depende de cada una de las entidades de cuántos cargos es. Porque tenemos de veras, algunas... ¿qué nivel de complejidad, Paco? Y la verdad es que buena parte tomo lo que dice Pamela, la coordinación entre el INE y los OPLES, que fue, digamos, o es un poco la madre de todas las batallas de las broncas que hubo en esta elección, y que viene de la reforma de 2015. Desde ahí hubo ya problemas, y recordarás, la reforma de 2015 en términos políticos, voy de lo operativo a lo político, era... hay que hacer esta reforma para quitar el control de los gobernadores, decía el PAN y el PRD, que es que están bajo el control de los gobernadores. Del PRI, no, decían de los gobernadores del PRI. Hoy, pues 18 de las gubernaturas están en manos de la oposición. Esa reforma, ¿cómo la valoras? Porque si le pregunto al INE, no puede pronunciarse, pero le gustaría decirlo. Vienes mal. Tenemos tiempo que corregir, pero retomo algo que dice Pamela. Esto se trata de confianza, y si la valoración jurídica
en términos de derecho electoral procesal, al final es el acta, ¿podría haber una diferencia entre el contenido del acta y lo que reportas por teléfono? Un dígito que no coincide crea la desconfianza. Si no hay una íntegra, poluta actuación de las autoridades, es en donde empezamos a tener los ciudadanos siempre ese trecho de desconfianza. El trabajo que hacen los consejeros es titánico, es la idiosincrasia y la falta de educación cívica en materia electoral de la que estamos careciendo, porque entonces siempre va a ser la duda en la complejidad entre lo que exhiba un resultado escrito en un acta y lo que, por ejemplo, saquen en un medio electrónico. A Bartlett se le cayó el sistema. A ver, ¿quieres? Tengo que ir a un corte comercial, pero sí. Solo decirlo de inmediato, sí. Hay cantidad de protocolos para que esa llamada coincida, pero además, si vemos las cifras que ha mostrado el INE y el IFE en su momento, coinciden los resultados de conteo rápido con lo que nos muestra PREP. PREP tenemos las actas digitalizadas para poder saber que efectivamente es lo que dice, y coincide con los cómputos distritales, que son los resultados oficiales después de que hubo apertura de paquetes. Ahí creo que no está el tema de la desconfianza. Sí coincidiría en que el tema de la desconfianza está en las decisiones que se van tomando para poder garantizar la equidad en la competencia ante pues actores que no necesariamente buscan adecuarse a las reglas. Y ahí debe de ser profundamente democrático. Y ahí hay un tema muy importante que regresamos a tocar sobre las decisiones de los actores, que es los fallos del tribunal sobre el piso parejo. A eso regreso, déjenme hacer un corte comercial rapidísimo, 2 minutitos y acá de vuelta, no se vayan. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Por ejemplo, porque hay 6 elecciones. ¿Cómo recuperar la confianza en las autoridades electorales y en la organización de los procesos? Ese es el tema en el que nos quedamos justo antes de irnos a la pausa. Estamos platicando con Paco Moreno, con la consejera Pamela San Martín. Y decías justo antes de irnos al corte, después, digamos, de las dudas que dejaron los procesos de Coahuila y de Edomex, viene el echar para atrás la decisión de rechazar de parte del Tribunal Electoral las regulaciones sobre propaganda de piso parejo, que vuelven, digamos, justo en el arranque del proceso a ser un varapalo para el INE y, digamos, su capacidad regulatoria. ¿Cómo les afecta eso en términos de recursos para recuperar la confianza y, por supuesto, brindar legitimidad, certeza al proceso electoral que viene el 18? Creo que los lineamientos de cancha pareja surgen como parte de las respuestas que hay a muchos cuestionamientos respecto de la intervención de servidores públicos en las elecciones de este año, la intervención de recursos privados precisamente por quien se está autopromoción. La autopromoción anticipándose. De pronto resulta que tenemos muchos libros que tienen cantidad de espectaculares, o muchas revistas que tienen cantidad de espectaculares de toda naturaleza. Entonces, propaganda encubierta. Derivado de eso es que salen los lineamientos de cancha pareja, que tienen como propósito frenar la propaganda, no frenar la expresión, no frenar las reuniones, no frenar la discusión, no frenar la cobertura que tú podías haber hecho de lo que fuera y la opinión que tú podías tener de lo que fuera, sino frenar el uso de recurso público o privado. Y creo que lo más relevante era el recurso público, porque estamos hablando de recursos que se le destinan a servidores públicos con un propósito y que se emplean para promocionarse, ya sea de una forma clara y personalizada, tipo informes de labores. Sí, claro. Cada día vemos más. Todos los diputados de las asambleas, los congresos locales, gobiernos, o sea, todos. Y además ves puros espectaculares en el que ves la figura del servidor público y vamos por más. Bueno, ¿qué te está informando? Hasta el logo le quitan, nomás te digo, para que todavía se desdibuje más. Pero ¿cómo les afecta? ¿Sí está diezmando la autoridad esa clase de fallos del INE? Yo creo que no ayuda a la certeza que se tiene que tener antes del proceso electoral. Una certeza de qué se vale, qué no se vale, y de establecer medidas que presupongan la razón de ser. Es decir, si tú como servidor público, sacas propaganda de un informe de labores en la que aparece tu imagen, yo presupongo que te estás anticipando a la campaña. Si tú tienes una aspiración
para ser, o sea, si tú pretendes inscribirte para ser candidato, yo presumo que esa es la razón. Ahora voy a tener que demostrar que esa es la razón, y siempre la circunstancia de la prueba tiene sus complejidades, porque la intención es muy difícil de demostrar. Absolutamente. Y para garantizar equidad buscas eso. Certeza, no ayuda a la No certeza solamente el la fallo del Tribunal certeza, Electoral. sino se han modificado a la par las leyes electorales en la materia, porque ustedes tienen un reglamento. Arriba del reglamento estará la ley, la vinculación entre lo dispuesto en la ley versus, y ustedes de la libre derecho, versus Capacidad de la pirámide de Kelsen, nos va a llevar a una asimetría dispar, porque ustedes ya están en un reglamento complejo, moderno, echado para adelante. Sin embargo, lo que tienen en el Tribunal Federal y los estatales electorales es absolutamente dispar, y en algunas veces Pero está anacrónico. o sea, así dogmático, anacrónico. Es anacrónico. Entonces, tenemos un instituto y la voluntad. Es una bronca de criterio. Y la voluntad. Porque los consejeros están trabajando, están echados para adelante, va a estar todo muy padre, confíen en nosotros, va. Te la creo, Pamela. Pero cuando llegas a un instituto o a un tribunal electoral un poco más rudimentario, quizás sea la expresión, viene la simetría. Y entonces te dan palo en un tribunal. Y entonces viene nuevamente el tema entre lo que queremos hacer posible como país, a lo que se está entregando, Pamela, a lo que te estás entregando tú y la voluntad de aquellos. Ahora hay que decirlo en descargo de lo que acaba de pasar con Piso Parejo. Si hay una relación que ha sido difícil, ha sido la del Tribunal Electoral con el IFE anterior y el INE actual. Hay diferencias importantes de criterio, a pesar de que el tribunal se presenta como un defensor, digamos, del respeto al voto. Y así es. Antes que nada. Es que ellos traen reglamentos, allá están manejando leyes. Sí, sí. Y entre los criterios de algunos distinguidos magistrados, o lo dejamos en magistrados, y otros analistas de esto, es en donde se nos cae la confianza. Nosotros confiamos en ustedes, nosotros ciudadanos. O sea, ya metiste hasta los analistas y comentócratas. Pamela, ¿quieres reaccionar antes que me vaya a corte? Creo que no es un tema de decir unos son buenos y otros son malos. No, tenemos que analizar cómo podemos atender un proceso electoral de las complejidades que vamos a tener en este proceso electoral. Y creo que no ayuda el hecho de no generar las reglas con la mayor certeza. Si esas reglas el tribunal considera que no son las adecuadas, pues está en todo su derecho a decir, cambia esta regla y cancha pareja, de esta forma. Pareja. Pero lo que no ayuda es que el propio tribunal es quien nos ordenó emitir lineamientos para garantizar equidad en la aparición de los dirigentes en los spots de los partidos políticos, cosa que no está prohibida, ¿eh? En ningún lugar está prohibido que aparezcan los dirigentes de un partido político en los spots. Y el tribunal nos dijo, a partir de equidad, valora cuando hay un abuso de derecho. Esa es la misma lógica que seguimos para cancha pareja. Ahora vamos a esperar que nos resuelva el tribunal en torno a los lineamientos de dirigentes que ellos nos mandataron a emitir a nosotros. Es a lo que me refiero, Pamela. Ustedes están en el mundo de lo real, de lo factible, de lo limpio, pero anacrónicamente viene pero también, velocidad. Pero además lo que está señalando es contradicciones, digamos, en sus criterios. Por lo menos aplicándolos de distinta manera según el caso. Tengo que hacer un último corte comercial y regresamos. Vamos a seguir con los actores, las decisiones de los actores y la capacidad que tienen o no de generar confianza. Hoy tuvimos otro caso más de decisiones de los actores. Por ejemplo, el anuncio el ofrecimiento del López Obrador de mandar 20% de las prerrogativas de su partido a los damnificados en Chiapas. Regresamos. No se vayan 2 minutitos y acá de vuelta. Regresamos. Excelsior TV. Noticias que dicen más. El INE y el reto de la confianza hacia 2018. En el corte comentábamos las facultades versus las facultades que tiene el Instituto. Pamela, regreso contigo. Versus a veces los problemas. No tienes facultades para atacarlos. Por ejemplo, el caso del piso parejo. Y hoy mismo un candidato, Andrés Manuel López Obrador, dice, mandemos 20% de las prerrogativas del partido a los damnificados
en Chiapas, que es absolutamente pues, un anuncio que difícilmente la opinión pública va a rechazar. Es sobre todo a la luz de la crítica que hay al presupuesto enorme, histórico, tanto del instituto como de los partidos. Pero ¿tú qué puedes hacer como institución frente a eso? Yo empezaré diciendo, el que hayan quitado las reglas de cancha pareja no significa que no tenemos ninguna atribución. Tendremos que ir atendiendo caso por caso, y construir o no construir confianza va a depender de las decisiones que se vayan tomando y de la capacidad que como institución también tengamos cada uno de nosotros como servidores públicos sometidos a un contexto de exigencia, de poder dar explicaciones de las decisiones que se van tomando, de dónde se va estableciendo el límite de la permisión y dónde se ponen y hasta dónde puedes llegar y dónde no. Sí. Y cuándo se da el manotazo y qué tan fuerte es el manotazo que se da para tratar de poner reglas. Pero también hay una parte que tiene que ver con el que los distintos actores nos vayamos ajustando al marco de las reglas que nos hemos dado para la competencia. Sin duda podemos discutir el tema del presupuesto de los partidos, el tema del presupuesto del instituto. Podemos discutir si debemos de establecer mecanismos distintos que nos lleven a que los presupuestos sean menores. Cambiar la fórmula, por ejemplo. Por ejemplo, para lo que fue la discusión con la ley Kumamoto, sin voto no hay dinero, etcétera, y que la Corte convalidó, que me parece que es una discusión que tenemos que tener. ¿Cómo se debe establecer la fórmula para determinar cuál es el monto que deben de recibir los partidos? Hay a quienes no les gusta la fórmula Kumamoto porque señalan que promueve el abstencionismo. Yo soy partidaria de la fórmula no porque promueve el abstencionismo. Porque baja. No. Porque vincula a que los partidos políticos como entes de interés público busquen la participación ciudadana. Resultados. Mientras no haya un incentivo para buscar la participación ciudadana, lo que los partidos buscan es resultados electorales, es quién gana y quién pierde, y si me conviene que la gente participe, promuevo la participación, y si me conviene que la gente no participe, promuevo el abstencionismo. Me parece que como entes de interés público tienen que promover la participación y por ende dar opciones a la ciudadanía para que puedan acudir a ejercer el voto, y no sea el incentivo a que vaya y anule mi voto, o a que vaya o no vaya a votar el día de la elección. Pero estas reglas que tenemos que poner. Una declaración así, ¿a qué te obliga a salir? Es que estas son reglas que tenemos que discutir sobre el recurso público que se le da a los partidos. El tema es que el recurso público se le da a los partidos con un fin específico, que es que realicen las funciones como ente de interés público que son. Podemos discutir si debe de ser menos para que más recurso público se destine a otras prioridades. Y en eso, por supuesto, pero quien determina a dónde se destinan los recursos públicos, de entrada es la Cámara de Diputados, porque son quienes aprueban el presupuesto de egresos, para poder definir de los recursos que recibe la nación a cuáles son las áreas prioritarias a las que se tienen que ir destinando todos estos recursos. También son ellos, junto con la Cámara de Senadores, quienes determinan cuál es la fórmula, por ejemplo, del financiamiento de partidos políticos, porque esa es una decisión que no está ni siquiera en ley, está en la Constitución. Cabría decir, son los partidos políticos también, a través de sus decisiones, sus declaraciones y sus políticas públicas, los que ayudan o no a que haya certeza. Y muchas veces más bien no ayudan. ¿Ayudan? Es el antiguo juego de poder, el intercambio de lo que desea el ciudadano y lo que quiere el gobernante. Es la metáfora, es la analogía, lo que debemos sobre lo que queremos. ¿Cuál va a ser el techo de la tolerancia? ¿Cuál va a ser el piso de la tolerancia? ¿Que tenemos algún ápice de duda sobre el desprecio de las instituciones de López Obrador? Yo no tengo ninguno. Hoy vuelve a burlar la ley. Señores, voy a dar este dinero, el 20%, ya lo decidí. Yo, emperador López Obrador, lo decidí. A ver, espérame, ese dinero no es tuyo. Ese dinero tiene un fin público y se tiene que rendir cuentas. Y no dice ahí que lo tienes que utilizar para desastres naturales. Pregúntale a los señores diputados que modifiquen las leyes al respecto. En tanto, el dictadorzuelo sigue dándonos cátedras, nos sigue mandando mensajes de ese desprecio a las instituciones. Hoy tenemos que valorar, aquilatar el sentido de libertad que aún tenemos como ciudadanos de México, proponiendo no leyes perfectas, porque no existen.
pero sí leyes que se puedan cumplir. Hoy tenemos que ver, Pepe, Pamela, ese techo de la tolerancia, ¿hasta cuándo? Es que... Bueno, todavía no ha burlado ninguna ley. Digamos, ha hecho solamente un anuncio hasta donde yo veo. Me refiero a esa parte. Y bien lo dijo Pamela. No hay nada que prohíba que se publiciten legalmente. No, pero justo fue lo que les pidieron Entonces, ellos están haciendo una extraordinaria labor y vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está el anacronismo con lo que estamos viendo con las leyes? ¿Está o no en campaña hace cuántos meses? A ver, pero yo creo que no es un tema nada más de un actor político. No, la problemática que estamos enfrentando no es una problemática porque un actor político, porque un partido político, porque un gobierno en particular o porque los gobiernos de un color en particular estén realizando una actuación. Lo que estamos mirando es a partidos políticos en lo general, contendientes en lo general, que no se están adecuando al marco de las leyes que nos hemos dado. Y me parece que si queremos sacar al frente un proceso electoral, sí hay una corresponsabilidad de todos, hay una corresponsabilidad de actuar en el propio marco de las reglas que nos hemos dado, en las distintas decisiones que se toman, no solamente en el acceso a los spots, no solamente en decidir si destino de una forma o destino de otra forma los recursos, sino en el cumplimiento de las distintas reglas, las distintas leyes que nos hemos dado para garantizar condiciones de equidad, para garantizar que al final del día las ciudadanas y los ciudadanos puedan ir a votar por quien quieran, pero en libertad y en una condición de un voto informado y razonado. Y eso es lo que tendríamos respetado. A ver, yo creo que respetado es una cosa que podría decir es uno de los avances que tenemos democráticamente hablando. Son las ciudadanas y los ciudadanos quienes el día de la jornada electoral, mis vecinas y mis vecinos, quienes reciben los votos, quienes los cuentan, y si algo han demostrado es que lo hacen bien. Absolutamente. Y ahí sí los que han hecho las propias leyes tendrían que ser los primeros, y ahí son todos los que tendrían que respetarlas. A mí se me acabó el tiempo. Muy buena plática. Muchas gracias a la consejera Pamela San Martín. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te seguimos invitando para poder darle seguimiento a este tema que es de primera importancia para todos. Muchas gracias, Paco Moreno. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que tenga una buena tarde. Adiós.